Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y seguimos en nuestro tema. Seguimos aprendiendo y abriéndonos a ese trato de Dios para con nosotros, a esa poda de Dios y esperando que estemos comprometidos con esto y que ya algunos frutos se estén dejando ver en cada uno de nosotros. Seguimos allí en Juan capítulo 15 y como aún me imagino que muchos de ustedes no se han limitado con los textos que leemos aquí como base, sino que aún han leído todo el capítulo, pues no me voy a detener en muchos versículos, sino solo un versículo. Me llamó la atención que aún en la Semana de la Juventud están trabajando Juan 15. Y bien diciente eso. Y aún eso, me imagino que para los que han asistido de esta congregación, los que estuvieron en la sesión aquí y en la sesión este fin de semana, seguramente han aprendido nuevas cosas, pero solo diría yo, han recibido nuevos elementos que les permitan tener una idea más clara y completa de este desafío allí en Juan 15, desde esa figura de Jesús como la vid verdadera. Y el verso 4 de Juan 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y tenemos un tema general en dirección a esa necesidad de establecer, de edificar una relación. ¿Con qué calificativos? Una relación genuina. ¿Y qué más? Vital. ¿Y qué más? Permanente con Cristo. Una relación genuina y permanente con Cristo. Y ya hemos hablado o he dado algunos elementos de esa relación genuina, cómo establecerla. Y en este tiempo, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de esa permanencia. Otra vez el texto, Juan 15, 4. Permaneced. Así como la rama no puede llevar fruto si no permanece en el tronco. Porque recuerden que para eso el Señor nos ha llamado. Al menos nuestra tarea aquí en la tierra tiene que ver con ¿qué? Con llevar fruto. No con producir fruto. Porque el fruto lo produce la vid. La rama solo lleva el fruto. Y si esa vid es Cristo, y pensamos en el fruto que Cristo llevó o que Cristo produjo
Y mejor, el fruto que Cristo mostró cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué tipo de fruto mostró Cristo? Si alguien lo quisiera clasificar en un solo término o desglosarlo como quiera, ¿qué tipo de fruto mostró Cristo? Fruto de obediencia al Padre, en dirección al Padre, obediencia. ¿Qué más? En ese testimonio dejemos la obediencia, más allá que ese testimonio podría arrastrar mucha cosa. ¿Qué más? ¿Qué tipo de servicio? Despedacemos ese servicio. Fruto de sanidad para los enfermos, consuelo para los oprimidos, resurrección de muertos, provisión para los necesitados. Sí, un servicio integral, pero obvio, usted lo maneja un servicio integral, y yo que no entiendo qué es un servicio integral, quedo despistado. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de fruto? No han tocado uno de los mayores frutos, el fruto de la salvación, liberación de las garras de Satanás, de las garras del pecado. ¿Qué otro fruto? El fruto de unidad, de compañerismo, que allí donde había odios, rencillas, el Señor llevó todo eso. ¿Cuántos de ustedes quizás antes de conocer a Cristo no se toleraban? Aquí hay unas hermanas que hoy son muy hermanas, muy amiguis. Y ayer antes de conocer a Cristo, estaban para darse plomo en la calle. ¿Eh? Porque cada una pertenecía a un bando. Porque cada una pertenecía a un equipo diferente y no se toleraban. Pero llegaron a Cristo y hoy son las amiguis del alma. Y como dicen algunos aquí, ¿quién lo hizo? Cristo. Fruto de reconciliación. El orgullo, la altivez, la soberbia, el que me las hace me las paga. Y sí que el Señor necesita podar eso. Con este breve sondeo, yo quiero que miremos desde ese cómo establecer esa relación permanente con Cristo. Y cuando hablo de relación, es relación. Recuerden que la rama está pegada a la vid, al tronco. ¿Y eso me habla de qué? ¿Eso qué me dice? Más que de permanencia, de comunión, de dependencia, pero especialmente ese elemento de comunión. Porque muchos de nosotros, ya sea por falta de crecimiento en ese proceso de discipulado y por no haber despertado a la realidad espiritual, a veces nuestra relación o nuestra llamada relación con Cristo, nuestra llamada comunión con Cristo no es tan genuina, es solo de palabras. Cuidado que la rama, y obvio, acá van a haber unas diferencias muy grandes, cuidado que la rama, que es lo que está diciendo Jesús, no se separen de mí, porque separados nada podéis hacer. La rama está pegada
O debes, si quieres vivir, si quieres tener vitalidad, si quieres llevar fruto, la rama debe estar siempre pegada, ligada al tronco. Cuando se desliga, ¿qué pasa con esa rama? Se seca. Cuando yo me desligo, pierdo mi comunión con Cristo, comienzo a secarme. Y podría ser que en esta mañana hayan llegado muchas ramas secas, marchitas, y aun cuando cantan, y aun cuando conocen la Biblia, y aun cuando la recitamos, estamos secos. Recitar la Biblia no es sinónimo de comunión. Cantar no es sinónimo de comunión con Cristo. Porque eso yo lo puedo hacer de memoria o por tradición o por costumbre o porque lo sé, porque me gusta, porque sé que es la verdad, etcétera. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a algunas pintas en la Biblia y en la experiencia práctica. Se pusieron a, y no estoy hablando solo de los del libro de los Hechos, se pusieron a reprender demonios en una vida y ahí hubo problemas. Y aún a veces, aún como cristianos, y lo acepto, desde el nivel de madurez, algunos hasta les da miedo cuando ese tipo de cosas. Algunos llamados cristianos que cantan que Jesús es el Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero como decía mi progenitora, a la hora de la quema, ni humo. Bueno, a la hora de la quema se ve el humo, pero a veces ni humo. Porque decimos cosas solo por costumbre, solo porque las hemos oído, las aprendimos, pero no las hemos encarnado. Allí no hay comunión. Allí no hay comunión. Allí solo hay un conocimiento. Y yo quiero presentar varios elementos, muy brevemente, porque aún algo que cada uno de nosotros debe aprender a hacer. Si usted quiere edificar sobre lo que oye, sobre lo que aprende, porque lo que escuchamos, lo que aprendemos o lo que se nos enseña, si no lo llevamos a la práctica, se pierde. Nosotros tenemos que aprender a edificar sobre lo que se nos enseña y que nosotros sabemos que es verdad. Y eso, el edificar sobre ello, implica que yo me voy a sentar en mi casa y voy a pensar, voy a meditar cómo pongo esto en práctica, cómo lo pongo por obra. Y a veces son procesos. No es solo una verdad. Un proceso arrastra muchas verdades y muchos principios. Y si yo pierdo un principio, aborto el proceso. La mayoría de nosotros no ha crecido y no hemos crecido lo que debiéramos haber crecido porque en la vida cristiana, porque no nos enseñaron esto, porque nos acostumbramos solo a oír, a meter a la cabeza, pero no a edificar sobre lo que Dios nos muestra en su palabra. A veces Dios nos da visiones, sueños, nos da palabras puntuales y hasta las olvidamos. Nos emocionamos al comienzo, la recordamos una semana, a los 15 días ya no la recordamos y pasan los años y los años. Y una palabra que Dios nos dio para potenciarnos, para catapultarnos, impulsarnos, la perdimos y no edificamos sobre ella. Y allí detrás de ello hay otro elemento que lo quiero tratar con respeto, pero en lo posible, hermanos, tomemos notas. En lo posible, tomemos nota. Nuestras cabezas no son tan diestras para si en una prédica nos pintan un proceso con 6 u 8 puntos, recordar cada punto después.
Y si pierdo uno, aborté el proceso, generé un hueco, un vacío. Entonces, en lo que podamos, y no lo puedo decir de mejor manera, en lo que podamos, en lo que no sea posible, aprendamos a tomar nota y no nos acostumbremos solo a oír y a oír y oír y no poner en práctica. Entonces, nuestro tema en esta mañana es cómo establecer o estableciendo esa relación genuina y permanente con Cristo. En lo que siempre fallamos, la permanencia en la vida. Aun cuando recitemos textos, aun cuando sepamos la Biblia de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 21, 22, no sé cuánto es que tiene, si no los ponemos en práctica, todavía no nos ha amanecido. Y saber que esa relación genuina con Cristo debe ser con todo nuestro ser, pero primeramente en nuestro espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. A ese nivel debe ser nuestra relación con Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y no solo mentalmente. A veces lo hacemos mentalmente, pero nuestro espíritu está lejos. Y menos involucramos nuestro cuerpo. Todo nuestro ser debe participar de esta relación. Por eso cuando cantamos, a veces solo cantamos, pero algunas partes de nuestro ser como que no participan porque no se siente ese calor, no se percibe esa vida. Y debemos tener cuidado con esto. Y la vida cristiana, no sé si lo dije ya en otra sesión, la vida cristiana a veces no funciona en algunos aspectos. Es verdad, por falta de conocimiento, pero a veces tenemos el conocimiento, pero nos falta la actitud para meternos, para practicar ese conocimiento, para hacer los ajustes que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ahora, desde esta relación permanente, yo quiero partir de algunos elementos bien sencillitos. Y el primer elemento que quiero mencionar, la gratitud. Gratitud. Con gratitud. Y esa gratitud a Dios, con gratitud a Cristo, por habernos rescatado, por habernos cambiado, por haber hecho de nosotros nuevas personas. Gratitud. ¿Cuántos llegaron aquí y bañaron el trono de la gracia con gratitud antes de llegar aquí? Y muchos de nosotros, no soy adivino, no cargo tablas ni nada de esas vainas, pero me temo que algunos de nosotros nos levantamos y llegamos a este lugar y no sacamos tiempo para darle gracias a Dios. Y a veces decimos, dije, todo se lo debo a Dios, todo lo que tengo es por Dios, pero la gratitud brilla por ausencia. ¿Cómo establecer una relación permanente con alguien, una relación de comunión íntima con alguien, si fallo en esto? Y más con Dios. Gratitud. ¿O es que Dios no ha hecho nada en nosotros?
que tienes un altar con Dios todos los días, que vas a su presencia, y no solo a veces, en momentos, y no le das gracias por nada. Ahora, cuidado que estoy comenzando por lo elemental, porque esto lo vamos a ir ahondando y van a ir apareciendo realidades más profundas. Lo más elemental, la gratitud por habernos cambiado, por acompañarnos, por guiarnos, por protegernos, por respaldarnos y todo lo que tú quieras anexarle a eso. Y mi pregunta, ¿esto que he mencionado es legal? ¿Es verdad? ¿Es lógico? ¿Tiene sentido? Que Dios, que debemos darle gracias a Dios por habernos cambiado, por acompañarnos en el día a día, por respaldarnos, por guiarnos, por protegernos, por proveernos. Y esto es de todos los días. Y si lo que es de todos los días lo pasamos por alto, entonces ¿qué va a pasar con lo que no es de todos los días? Si lo que estamos viendo todos los días, o nosotros no decimos antes de salir, Señor, llévanos en bien, tráenos en bien. ¿No le decimos eso a nuestros hijos todos los días? Y los vemos salir, regresar, le damos gracias a Dios por haberlos vuelto a casa. ¿O somos tan autosuficientes, tan independientes, tan religiosos, que decimos una cosa, pero no vivimos en armonía con ellos? Esta semana me sorprendió, de veras me sorprendió, un ministerio que para mí ha sido de mucha bendición, y lo escucho muchas veces en el día, prédica de ese ministerio. Y me impactó por esto, porque más allá de que, como dice la hermana Yaneri, lo que dice el pastor, si a Dios se le da la gana. Compartió el cuadro de un pastor que había dicho, nos vemos en tal evento. Era un evento que no ha llegado todavía. Está programado, no ha llegado todavía. Pero un pastor de otro país había dicho, nos vemos en tal evento. Ya cuando me la tiran así, pues a mí ya me genera problema, porque yo sé si es a Dios se le da la gana. Y resulta que decía el colega que le había sorprendido, el colega había muerto. Y faltaban, bueno, apenas hacían como 3 o 4 meses que había dicho eso. Nos vemos dentro de un año. A mí cuando se me saltan ese filtro ya me genera problemas. Pero el mayor problema no estuvo allí. Después la misma persona que está comentando eso dice, mencionando quizás un sitio, un compromiso, dentro de tantos meses voy para, pero no aparece si a Dios se le da la gana, si Dios quiere, si Dios lo permite, si a Dios le place. A menos, dije yo, a menos que el Espíritu Santo se lo haya afirmado, revelado, dicho que en tanto tiempo va a estar en tal lugar. Y yo digo, y aun cuando el Espíritu Santo lo haya dicho, uy, eso me golpeó, porque digo,
Así vivimos. Y por un lado decimos Dios es esto y Dios merece lo otro, pero en la práctica, no, y yo sé que a veces se nos va la paloma, como a mí muchas veces seguramente se me ha volado y se ha ido por la puerta. Pero aún en gratitud, la gratitud debe llevarnos a recordar siempre de dónde nos sacó Dios, qué somos hoy, en dónde estaríamos hoy. Bueno, ¿qué somos hoy? ¿Por quién somos lo que somos hoy? Si no hubiera sido por Dios, ¿en dónde estaríamos? No me hables de comunión con Dios cuando perdemos el año en gratitud hacia Dios. No me hables de comunión con Dios cuando no eres una persona agradecida con Dios. Puro cuento, hermano. Engañados, ciegos, despistados. Jesús mismo, después de haber sanado a varios hombres de lepra, creo que de lepra, 10 leprosos, solo uno volvió y pregunta a Jesús, y a dar gracias, solo uno, y pregunta a Jesús, ¿y los otros 9? ¿Qué pasó con los otros 9? Malagradecidos. Sencillo. Dios espera, es lógico, es normal, que si Luis Henry me bendice, yo debo ser agradecido. Que si Hugo me bendice, yo debo ser agradecido. Que si cualquiera de ustedes me bendice, yo debo ser agradecido. Vea esta señora que está aquí, cuando ustedes saben, Margarita, mi primer pastorado en Buenaventura. Me adoptó como hijo. Yo no sé si hasta con celo de la hija, cuántas cosas dejaría de hacer con la hija. Bueno, estaba casada, que responda el su marido, y las hacía por mí. Cada que ella viene, más allá de lo que ella hace por mí, yo tengo que darle algún cariñito, algún mecatico. Puede ser un paquetico de chitos, de papitas. Pero no puedo dejar, como diría alguien, no puedo dejar que se vaya tan limpia otra vez a su casa. Más allá de que viene acá y también me bendice en alguna cosa. Gratitud. Y no hay necesidad de decirle, de estarle diciendo gracias, porque también los hechos en este caso hablan más que las palabras. ¿Y en dónde están los otros 9? Dice Jesús, ninguno pudo volver a dar las gracias. Terrible, 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 terrible. Gratitud. No me hables otra vez de comunión con Dios cuando no eres fuerte en la gratitud con Dios. Pero más allá de la gratitud, y esto se va a poner un poquito más pesado, ligado a la gratitud, y los discípulos hermeneutas, y más que hermeneutas, homiléticos, arreglen su sermón como ustedes lo quieran arreglar. Más allá de la gratitud, rendición, con rendición completa a Cristo, con rendición completa. El primer paso es gratitud, pero consciente de lo que Dios ha hecho por mí. Yo me puedo rendir completamente, puedo rendir mi vida completamente a Él. Ahora, si no ganamos el examen de la gratitud, ¿cuál rendición? Y no somos agradecidos, no nos rendimos a Cristo y hablamos de comunión con Él. Y queremos que en el momento de la necesidad Dios salga corriendo a socorrernos.
Y otra vez, esta rendición también en espíritu, cuerpo y alma. Yo sé que esta es la parte más difícil, o esta puede ser la parte más difícil, esa rendición a Cristo. Porque muchos de nosotros, en el nivel que sea, cuando hablamos del señorío de Cristo, muchos de nosotros hacemos lo que nos viene en gana en muchos aspectos de la vida. Y a veces eso que hacemos, aún en conciencia que eso no agrada a Dios, en conciencia que eso no ha tenido el visto bueno de Dios, o que ni siquiera le hemos pedido a Dios que nos apruebe en lo que estamos haciendo. Rendición completa. Hermanos, si no hay rendición, no va a haber comunión. Si no hay rendición completa. Porque es la falta de rendición la que nos desconecta. La falta de rendición la que hace que nos desenfoquemos de la comunión con Cristo. Y como nos desenfocamos, perdemos la línea con Él y dejamos de llevar fruto. Podemos orar toda la noche pidiendo por algo, pero si estamos desenfocados, si estamos desconectados, puede ser una oración vana. Y aquí sí que necesitamos discernimiento espiritual y conocimiento espiritual. Recuerden otra vez, no producimos el fruto, llevamos el fruto. Y si a Dios le da la gana responder mi oración, la responde. Y si a Dios no le da la gana, nada pasa. Y si tengo contristado al Espíritu Santo o no tengo comunión con el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, por más que ore, grite, patalee, si al Espíritu Santo no se le da la gana de moverse, nada pasa. Porque nosotros no producimos el fruto, solo lo llevamos. En otras palabras, alguien lo produjo y yo solo lo tomo, o ese alguien lo coloca en mí y yo solo lo llevo. ¿Cuántos líderes, cuántos hombres y mujeres que Dios comenzó a usar tropezaron en esto, cayeron en orgullo, en vanidad, porque se creyeron que ellos eran los que producían el fruto? Nosotros no producimos fruto. Nosotros solo somos ramas, pámpanos. Y es tan así que la rama se corta, se seca, pero la vid no se seca. Sigue campante. Porque la vida brota de la vid. Y si no entendemos esto, seguiremos embolatados. Dios, quizás, y esto lo he enseñado en otro espacio, pero toca volverlo y en su momento con más, dar más tiempo, más explicación. Recuerden que el cristiano no tiene poder. Dios al cristiano no le da poder, le da autoridad. El poder es de Dios. Dios al cristiano le da autoridad, pero el poder es de Él. Entonces yo en autoridad me muevo en la confianza que desde mi comunión con Dios y desde la bondad y misericordia de Dios, Dios me va a respaldar con su poder. El respaldo de Dios es el respaldo de poder. Esto tenemos que entenderlo. Y esto yo ya lo he predicado antes. Pero algunos no lo han encarnado 100%. El cristiano no tiene poder.
Y aun cuando Hechos 1:8 diga, recibiréis poder, ¿cuándo se manifiesta el poder? Cuando viene el Espíritu Santo. Y si lo contristo, si lo entristezco, ¿se va a mover el Espíritu Santo? Hasta ahí llegó su respaldo. ¿Y en dónde quedó el poder del cristiano? Si es que el cristiano tiene poder. No, el cristiano no tiene poder. Imagínense, si no teniendo poder, solo autoridad, y Dios nos respalda con su poder, a veces sacamos pecho. ¿Qué tal si nos hubiesen dado poder? Entonces, hermanos, cuando oramos, si al Espíritu Santo se le da la gana respaldarnos, el milagro sucederá. Si Él no quiere, por alguna circunstancia, algún requisito que no está cumpliendo, nada pasa. Y eso debe llevarnos, eso debe pellizcarnos, y eso debe llevarnos a apretar más esto de la comunión con Dios. Toqué esto de la rendición en este punto porque vienen unas actitudes y unos valores bien interesantes. No me detengo en ellos, pero ¿qué tal? No solo gratitud, no solo rendición, amor. Una relación permanente con Cristo, con amor. Si no amas a Cristo, no hay relación. Si no hay amor, no hay relación. Y si hay relación, será una relación fría. Y desde lo humano y terreno lo sabemos. Amor. Y vendría la pregunta, ¿qué hay en ti, qué hay en nosotros hacia Cristo en este momento? ¿Amor? ¿O quizás desamor? ¿O quizás frialdad? ¿O quizás indiferencia? Cuando les hablaba antes de edificar, de tomar notas para edificar sobre principios, para hacer real procesos, tenemos que cultivar el amor a Dios. Tenemos que cultivar el amor a Dios. Si no hay amor a Cristo, si no hay amor a Dios, en cualquier momento nos salimos del camino. Y nosotros sabemos eso, que cuando amamos queremos agradar al objeto o al ser amado. Cuando no amamos, a veces hasta podemos ver la necesidad y nada pasa. Y Dios no nos puede malcriar. Dios no nos malcría. Si usted entiende la vida cristiana, usted se da cuenta que Dios, como dice el escritor a la epístola, creo que a los hebreos, hablando de la disciplina, todos los hijos deben ser disciplinados. Y más cuando a esos hijos se aman. Algunos la toman, no, que como a mí me apretaron es porque no me amaban. Y no se dan cuenta que era que quizás estaba percibiendo que así como iban en esa área o en ese aspecto, fácilmente se podían perder. Y por amor y dependiendo del temperamento, el carácter y todos esos elementos, a veces hubo que traerlos. Y desde esta realidad humana hasta con malas formas. Y dice el escritor que el hijo que no se disciplina es bastardo, es ilegal. Entonces, como es ilegal, no me importa, como muchos padres han hecho, no me importa si vive o muere, no me importa si tiene la barriga llena o la tiene vacía. Dios disciplina a sus hijos.
Dios nos disciplina. Entonces, el amor no es alcahuete. El amor quiere lo mejor para aquello que ama. Entonces, con amor, ¿cómo está el sensor de amor en nosotros? Por Dios en este momento. ¿Cómo está? ¿O estamos viviendo solo una religión fría, calculada, de memoria? Y todavía no he tocado alguno de los más profundos. Amad el amor con admiración. Más de amor, otro elemento. Podemos establecer una relación permanente con Cristo, de comunión permanente con Cristo, con admiración. Cuando no solo amamos a Cristo, sino que lo admiramos. ¿Qué es admirar? Un modelo, pero mi postura cuando admiro algo, asombro, con la boca abierta. Mi pregunta, ¿ya Cristo dejó de admirarte? ¿Ya dejaste de admirar a Cristo? Sí, también ya Cristo dejó de admirarte, de dejarte con la boca abierta. Aló. Veo algunos pescando en otro lago. Ya la vida cristiana no te genera admiración. Es obvio, si no me genera admiración, entonces ando con cara larga, aburrido, desanimado. Se dicen grandes cosas, se cantan grandes verdades y yo como una piedra. Y la pregunta, si Cristo no te admira, si no te genera admiración, si Cristo no te deslumbra, ¿qué es lo que te está deslumbrando? Y déjeme decirle, una vida cristiana y un cristianismo que no genere admiración, que no genere asombro, hermanos, no vamos a impactar a nadie. A nadie vamos a impactar. Yo he dado esta ilustración, no sé si, más que ilustración, anécdota, no sé si fue verdad o mentira, pero me llamó la atención y me la grabé, como muchas. Y viene una multitud a una cuadra quizás, donde está una niña fuera de su casa. Y entra la niña corriendo a la casa y le dice a la mamá, mami, ahí vienen los evangélicos. Y los evangélicos venían callados. Y cuando pasa la multitud y la mamá se da cuenta que no eran ningunos evangélicos, le pregunta a la hija, mija, ¿y usted cómo dio cuenta que eran los evangélicos? Dice, como venían tan tristes. ¿Y sabe qué era la procesión? Un entierro. Hermano, nuestro semblante, aun cuando todos tenemos necesidades. Hermanos, a veces yo me he sentado aquí de puro valiente, porque aquí he sufrido físicamente. Así como muchas veces apenas he llegado aquí, el cuerpo se ha liberado. Dios lo ha liberado. A veces acá adelante he sufrido. ¿Y saben por qué lo hago? Porque ya hubo uno que dio su vida por mí. Y no solo uno en ese sentido general de Cristo,
muchos hombres y mujeres hoy están dando su vida por amor a Cristo, por admiración a Cristo. El último, en estas actitudes profundas de afecto, de admiración, es una que casi nosotros los evangélicos no la vivimos. No se nos enseñó de esto. Y es la devoción. En ámbitos cristianos, cuando se habla de devoción, casi lo hacen sinónimo de fanatismo, error. Como le aprendí a uno de mis hermanos, error. Para muchos evangélicos, cuando miran un nivel alto de devoción en una persona, comienzan a llamarlo como fanático. ¿Y quién dijo que la devoción era pecado? Devoción, ese amor, esa veneración, ese fervor religioso o ese fervor a Dios, hacia Dios y hacia sus cosas. Ahora, miren la progresión de estos términos. ¿Y en dónde terminamos? Devoción. En el catolicismo antiguo, y quizás en unos cuantos hoy, se habla de almas devotas, devoción. Me parece que la iglesia evangélica no ha hecho escuela de la devoción, porque quizás esa devoción, en ese otro contexto, como se estaba en el error, se podía calificar negativamente de algunas cosas. Pero es una pregunta a los que nacieron en el catolicismo y eran devotos. Llegaron al cristianismo y ¿qué pasó con esa devoción a Cristo? ¿Qué pasó con esa devoción? Pero nosotros, los evangélicos, a ratos somos fríos, calculadores, y otra vez, cualquier chispita de devoción, fanático. Otra vez, error. Eufe, diga que está, que se habla ya, que se sale de ese asiento. Diga con confianza. Sí, pero la devoción que es hacia el ser que nos ha dado la vida, que nos ha cambiado, la devoción a Dios. Mientras esa devoción no me lleve a pisotear a otros, ni a dañar a otros, ni a ser irresponsable, ¿quién impide mi devoción? Todavía no ha llegado a la obediencia. No, pero la devoción es diferente a obediencia. La devoción tiene que ver con el ser amado, mi afecto, mi calor, mi entrega, mi pasión. Otra vez, cuando digo nos volvimos fríos y calculadores, es porque no hay pasión, no hay devoción. Es una vida cristiana muy calculada desde nosotros. Y sin embargo decimos, Jesús es el Señor. Y yo pensaba en esto, no es lo que estamos hablando por llenura del Espíritu. ¿Llenura del Espíritu Santo para qué? ¿Para yo seguir mandando o para que el Espíritu Santo me mande?
¿Para qué quiero al Espíritu Santo en mi vida? ¿Para qué? ¿Para que Él me mande o para yo mandarlo a Él? Y si lo último que dijeron es verdad, cuando esté un solazo de estos que han estado haciendo, o un chaparrón como el de ayer, el Espíritu Santo te diga, ve, corre a la calle tal, con carrera tal, número tal, que hay alguien que se está muriendo y necesita que vayas y le impongas las manos para que se sane. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Mucho sol, mucha lluvia. ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo? Para que te direccione, para que te mande, para que te guíe o para tú mandarlo a Él. ¿Para qué lo necesitas? Uh-huh. No, es que eso nace y eso fluye. Y eso debe fluir, porque eso es personal. Otra vez, a nosotros en el protestantismo no nos enseñaron eso. Pero algunos de nosotros hemos tenido nuestros momentos de devoción fuerte a Dios, respirando solo Dios, 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 Dios. ¿Y de qué etiqueta nos colocaron? Fanáticos. Entonces, matamos la devoción. Error. ¿Quién quería decir algo por acá? No supe quién. Sí, es que eso es personal. Y eso depende de mi comprensión a Dios, de mi rendición a Dios, de mi gratitud a Dios, sabiendo, consciente, lo que Dios ha hecho por mí. Solo yo lo sé. Y si yo soy consciente de lo que Dios ha hecho por mí, es mi obligación, no es la obligación de otro, es mi obligación responderle yo a Dios. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo vivió esa vida que vivió? Y se podía dar el lujo de decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Nosotros podemos decir eso a otros? Sí, quizás en algún área y a veces en ningún área. Pero Pablo podía desafiar a las iglesias y les decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y era consciente y lo tenía plasmado y aún expresa su anhelo de que así como Cristo murió por él dar su vida por Cristo. Por eso se le metía a lo que fuese. Y así también eran los primeros cristianos. Se sentían gozosos cuando fueron garroteados, se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sufrido por causa de Cristo. Hoy ninguno de nosotros quiere sufrir por Cristo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! ¡Qué vergüenza! Y por eso no vemos lo que la Biblia, no vemos hecho realidad. Lo que la Biblia dice que el cristiano debe mostrar. Y yo puedo dejar allí, pero alguien mencionó y lo tenía acá de último, porque si no hay devoción, si no hay amor,
si no hay otros elementos que he mencionado en esa dirección, como esa gratitud, no vamos a obedecer. A veces nuestra obediencia es fría, mecánica. Pero cuidado con esa obediencia mecánica. Yo creo que esa obediencia mecánica a Dios no le sirve. Les coloco este ejemplo les recuerdo este ejemplo en las relaciones interpersonales. Ya sea de padre a hijo, de hijos a padre, quizás más entre cónyuges. Tenemos esta entre cónyuges. Usted está casado, esposa o esposo. Su esposo hace esto, hace lo otro, cumple con los deberes conyugales, pero usted se da cuenta que la persona no evidencia contentamiento, no evidencia alegría, no evidencia gozo. Aún usted percibe, y por favor, manéjeme en esto con sabiduría, no vayan a llegar a hacer show a la casa por esto. Que aún desde lo conyugal pueden estar en la relación íntima y la esposa puede responder o el esposo responder cada que él o ella lo solicita, lo necesita, pero usted siente que ese acto no tiene calor. Y usted comienza, su don de sospecha comienza a decirle, aquí hay algo que no está funcionando. Yo personalmente, a veces, ya sea por diversos factores, he percibido que la esposa se desconecta, aún hasta por sus distracciones, que ustedes ya conocen. Entonces yo le digo, mujer, yo no necesito solo el cuerpo, yo necesito el corazón. Yo le digo, si por cuerpos hay en cantidades. Y obvio, si me es permitido. Pero cojan solo la ilustración. A veces hacemos cosas, pero no está ese calor de que lo estamos haciendo de corazón. Acciones casi forzadas, frías. Y otra vez, el don de sospecha o de discernimiento nos dice, aquí hay algo que no está bueno. Ahora, podría aún yo mismo ser el culpable por una falta de atención, por una mala palabra, una palabra muy dura, porque yo mismo puedo dañar. Y esto para que no te vayas a pegar de esto y pasar por alto que a veces la responsabilidad es mía y que solo estoy cosechando lo que sembré. Hermanos, a Dios no le sirve nuestra obediencia fría y mecánica. Y la Biblia lo va a decir, y Dios se queja a través del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me fascinaba la letra de un tango argentino, los hermanos Visconti, creo. Corazones partidos yo no los quiero. Nadie quiere un corazón partido. Pero a Dios le queremos meter cuentos con corazones partidos. Al que menos debemos falsear, engañar, caemos en eso. Hermano, estos elementos que he mencionado y quizás otro es para trabajarlos y comenzar a fortalecerlos en nuestra vida para que nuestra vida cristiana sea genuina,
para que haya una comunión verdadera con Cristo, para que estemos como pámpanos ligados a la vid y podamos llevar el fruto para el cual Dios nos ha llamado. Si no hay esos elementos, Jesús no nos respaldará, el Espíritu Santo no nos respaldará desde nosotros, quizás respaldará desde el necesitado, pero no desde nosotros, porque nosotros mismos le estamos deshonrando, no le estamos dando lo que Él se merece y lo que Él se espera. ¿Por qué no tomamos cada uno de nosotros un elemento de estos? Y no solo los que yo he mencionado, porque en última instancia cada uno de nosotros sabe en dónde está. Recuerden que el Espíritu Santo, al morar en nosotros, una de las cosas que Él debe hacer es reflejar a Cristo, mostrar a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Que si nosotros no hemos edificado unas actitudes, unos valores, unas acciones en dirección a que Cristo sea honrado, sea visto, sea glorificado, nada va a suceder con nosotros. Cada uno de nosotros sabe cómo está. Comenzando otra vez por lo más sencillo que toqué, gratitud. Gratitud. Gratitud que hasta el tendero se la damos. Gratitud. Que hasta el habitante de calle se la damos. Gratitud. De un favor recibido. No nos cansemos de ser agradecidos con Dios. Y más en estos tiempos difíciles que vivimos. Pero cuando los tiempos fuesen buenos, aún el que los tiempos sean buenos, alguien diría, mayor razón para ser agradecidos con Dios. Que ni la abundancia ni la escasez maten de nuestros labios, de nuestro corazón, la gratitud. Y recuerda que eso es lo más sencillo que hasta un impío hace todos los días, aun cuando no lo haga con Dios, pero lo hace con sus semejantes. Ir caminando por cada uno de esos elementos. Si esos elementos, esas actitudes, esos valores no son como pilares en tu vida, no hables de comunión con Dios. Eres religioso, solo religioso, pero no una comunión con el Dios vivo. Y más allá de todos los beneficios que desde Dios vas y vamos a recibir cuando nos movemos en esa dirección. Y no solo el perdón desde lo individual. Y no te quedes en el perdón otra vez. Por eso les decía, hay que tomar notas para que edifiques sobre lo que has oído, lo que aprendes. Y no solo el perdón individual, el perdón congregacional. Somos, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y a veces parece que Cristo brillara por su ausencia. La iglesia tiene que reflejar a Cristo. Y si no refleja a Cristo, la iglesia se convertirá en un fraude, en un engaño. Y seremos juzgados por ello. Y no llevaremos el fruto que Cristo quiere y ha querido que llevemos. Perdónanos, Dios.
perdónanos. Perdónanos ya sea por la falta de entendimiento, porque quizás ya deberíamos tener el conocimiento, pero aún en eso fallamos. Perdónanos. Pero no solo por la falta de entendimiento. Perdónanos, Dios, por la falta de disposición a rendirnos a ti. Y no solo a no rendirnos a ti, por no rendirnos a ti. Perdónanos, Dios, por no honrarte como tú lo mereces. Que cuando lo predicamos, lo decimos, te podría decir que lo sabemos intelectualmente, pero en la práctica no lo hacemos. Perdónanos aún, Dios, cuando decimos que tenemos dones y talentos, que nos creaste con un propósito, pero no te queremos servir. No te queremos servir. Cuando decimos que tú eres Señor, pero no hacemos lo que tú pides, hacemos lo que nosotros queremos. Perdónanos cuando decimos que tú mereces todo por lo que has hecho en nosotros, pero somos mezquinos. Perdónanos, Dios. Perdónanos a nivel individual, perdónanos a nivel familiar, perdónanos como iglesia. Perdónanos. Perdónanos, Jesús. Porque cuando decimos y hablamos de todo lo que has hecho por nosotros, el haber sufrido, aún morir por nosotros, por habernos cambiado y tantas cosas que has hecho en nosotros. Perdónanos, porque no te respondemos de la manera que deberíamos responderte. Perdónanos, Dios. Perdónanos por ser fríos en la relación contigo. Cuando en otras cosas nos emocionamos, gritamos, bailamos, brincamos, nos trasnochamos, llevamos sol, llevamos agua. Pero en lo que tiene que ver contigo, somos mezquinos. Perdónanos, Dios. Perdónanos a cada uno de nosotros aquí presente. Y en especial, perdónanos como congregación. Perdónanos a nosotros, los hermanos mayores, por el mal ejemplo a nuestros hermanos menores. A nosotros como padres espirituales, por nuestro mal ejemplo a los niños espirituales, por haberlos malformado.
por haberlos modelado desde nuestra mediocridad en lo que es una vida verdaderamente cristiana, desde lo que es verdaderamente seguir a Cristo. Perdónanos, Dios.